tardes, compañeros y profesoras. A continuación les presentaremos un pequeño documental del libro Historia de la Psicología, que comprende el capítulo 3 llamado Espiritualidad e Individualismo en la Edad Media y el Renacimiento. Debemos considerar que la Edad Media fue el periodo que dio comienzo al mundo moderno occidental y el Renacimiento. La época medieval asistió al inicio de la democracia constitucional, del individualismo y de la conciencia del amor romántico y la ciencia experimental. Durante el tercer y cuarto siglo, aún vigente el Imperio Romano, ya había comenzado una forma de vida similar a la medieval. Debido al declive de la economía, los agricultores quedaron ligados a sus tierras, hasta convertirse en servidumbres. El comienzo de la crisis del mundo romano se hizo más evidente a medida que la economía basada en el trueque comenzaba a sustituir a la economía monetaria del imperio. Las comunicaciones se debilitaron, el ejército imperial se transformó en un ejército de bárbaros mercenarios que terminó por sustituir al antiguo ejército voluntario compuesto por ciudadanos romanos. Finalmente, la oleada de invasiones bárbaras produjo que estos pueblos se asentaran, haciendo que el imperio perdiera paulatinamente su carácter romano y universal. Este periodo se suele llamar la época oscura o alta edad media. Fue en este periodo en donde decayó el pensamiento creativo con claridad, pero se desarrolló un nuevo periodo intelectual con el crecimiento de nuevas formas políticas y avances tecnológicos. San Agustín. San Agustín fue el último filósofo clásico y el primer filósofo cristiano. Su deseo era tan solo conocer a Dios y el alma, empleando la fe en la justificación de su creencia. El alma podía ser conocida por medio de la introspección a través de una búsqueda interior de la iluminación divina procedente de Dios. De tal forma, conocer el alma equivaldría a conocer a Dios, ya que el alma era la representación de Dios dentro de uno mismo. Es por esto que se formó una rebelión en donde aquellos pensadores que no lograban su filosofía en Dios, el alma y el mundo espiritual fueron rechazados, perseguidos, censurados, culpados de hereje por su excesiva curiosidad. El neoplatonismo estuvo presente en cada uno de los aspectos del pensamiento medieval. Todo era convertido en un símbolo del mundo invisible de Dios. Las visiones, las profecías y la magia eran aspectos cotidianos de la vida. El lenguaje utilizado para el aprendizaje era el latín. Por ende, toda persona culta era sin excepciones un clérigo, prohibiendo la traducción de la Biblia a las lenguas nativas. Fue así como la religión de la gente común era casi un paganismo apenas disfrazado. Los pensadores islámicos contribuyeron en el desarrollo tanto de las matemáticas, de la ciencia y de la filosofía por medio de un Islam unificado, por el cual el control del pensamiento se extendió. Se desarrolló una psicología de facultades basadas en la obra aristotélica de carácter más naturista que religioso, combinada con la medicina islámica y antigua Roma. Las facultades aristotélicas procesaban imágenes sensoriales transmitidas desde los sentidos especiales o exteriores, denominados intelectos internos o sentidos interiores. Esta visión es completada por Avicena, médico y filósofo influyente en la construcción de la filosofía y la psicología de la Baja Edad Media. Avicena elaboró un listado de 7 facultades que presentan la jerarquía neoplatónica en orden ascendente, desde lo más cercano a los sentidos hasta lo más cercano al intelecto divino. Como primer nivel se encuentra el alma vegetativa, común en las plantas, seres humanos y animales, cuya misión sería la reproducción y crecimiento. Como segundo nivel ubica los sentidos internos o facultades mentales, subdivididos en sentido común, que recibe, unifica y hace consciente las diferentes cualidades de objetos externos percibidos por los sentidos. Imaginación retentiva, lo percibido por la mente se considera y recupera. Imaginación compositiva animal e imaginación compositiva humana. Hace uso activo y creativo de las imágenes mentales conservadas por la imaginación retentiva para dar lugar a objetos imaginarios. Estimación, instinto natural que lleva a cabo juicios acerca de intenciones de objetos externos. Memoria y evocación. La memoria la plantea como sentidos internos superiores donde se almacenan intuiciones de la estimación como ideas simples de los objetos. Y la evocación la describe como la capacidad de recordar las intuiciones en un momento posterior. Como tercer nivel, plantea el apetito, como una capacidad motora de 2 formas.
apetito irascible, relacionado con los animales que huyen frente al dolor y al peligro como método de evitación, y el apetito concupiscible, en donde los animales sienten o se anticipan al placer como búsqueda para la aproximación. Además de lo mencionado anteriormente, distingue dos facultades en el alma humana, el intelecto práctico y el intelecto contemplativo. El intelecto práctico se ocupa de los asuntos cotidianos, regula el cuerpo y produce un comportamiento adecuado, mientras que el intelecto contemplativo actúa en el conocimiento de los universos abstraídos a partir de las experiencias sensoriales. Es de carácter pasivo, en donde su potencialidad para alcanzar el conocimiento es actualizado por el intelecto activo o agente, situado fuera del alma humana como un nivel más elevado que iluminaría la mente contemplativa y la conduciría al conocimiento de las formas. La Baja Edad Media trajo consigo numerosos avances sociales, como el predominio de la ley sobre la autoridad personal, el capitalismo o el desarrollo de las ciudades, denominándolos culturas populares. En el contexto medieval, poco se entendía de estas nuevas apariciones, ya que en esta época muy pocas personas estaban alfabetizadas. Ahora los dejo con el tema mujeres, sexo y amor romántico. En la más temprana cristianidad, las mujeres participaban plenamente en la religión, podían predicar y a menudo vivían en monasterios manteniendo esta cristianidad. La Baja Edad Media se vio repleta de mujeres capacitadas que no tenían nada que envidiarle a los hombres, pero a medida que este cristianismo se fue impregnando por toda la cultura clásica, se vieron rodeados por la misoginia romana, es decir, el odio al sexo femenino y el rechazo exagerado a todo placer sensual. En esta época comenzó a valorarse la virginidad y se contrastaba a la Inmaculada Virgen María con la tentación representada por Eva. A lo largo de esta edad se fue acrecentando el culto a la Virgen, que se puede apreciar hasta el día de hoy, cosa que generaba una postura ambivalente hacia la visión de la mujer, considerada como portadora de Dios y otros como una gran fuente de tentaciones. Pero no por este excesivo cristianismo, las mujeres se quedaron calladas. Después de muchos años de opresión contra ellas, crearon dos movimientos. El primero fue el albingense, visto como una religión alternativa, que le proporcionó mucho poder e influencia a las mujeres. Tenían como referencia a dos dioses, el dios bueno, de la luz, el cual se refería usualmente a Jesús en el Nuevo Testamento, y el dios de la oscuridad y la maldad, asociado usualmente con Satanás y al dios del Antiguo Testamento. El segundo modelo fue la invención del amor cortés, un embellecimiento artístico y filosófico del amor romántico, que fue experimentado por numerosas personas en todas las sociedades. Entre los aristócratas se desarrolló también de forma paralela el amor sexual. En la situación más típica, los caballeros se dedicaban en cuerpo y alma al amor hacia una mujer, por la que prometían realizar grandes hazañas que serían en respuesta el amor más grande. En la gran mayoría de las sociedades humanas que se han desarrollado a lo largo de la historia, muy pocas veces el amor se ha convertido en el fundamento de las relaciones perdurables entre un hombre y una mujer, por medio de matrimonios indisolubles que eran por mayor o menor medida forzados. En pocas palabras, el amor romántico o amor cortés es generalmente adúltero. Aún hoy en día el amor romántico continúa siendo un elemento importante para todos los estudios de psicología y las conciencias populares. El desarrollo de la individualidad se relacionó con la mente racional de cada ser humano, que de esta forma puede conocer al otro tan solo como una esencia, su humanidad, y no como un individuo definido por las características que hacen única a cada persona. La posición de un sujeto como emperador, papa, rey o siervo era mucho más importante que su papel como un ser humano individual diferenciado del resto. Los filósofos psicólogos mostraron poco interés por las diferencias individuales en el sentido psicológico, e incluso entonces el fundador de la psicología, Jung, se mostraba indiferente ante esta temática. Es por esto que aparece el misticismo, con San Francisco de Asís, el predicador medieval más popular. Avantó sus riquezas y su posición social a cambio de la comunión con Dios a través de la naturaleza. Las enseñanzas de San Francisco se consideraron plenamente individualistas, las cuales la Iglesia católica catalogó como subversivas. Y a pesar de haber sido canonizado, San Francisco por poco evita su persecución como hereje. Por tanto, la idea de lo individual
que se desarrollaría hasta lograr un gran protagonismo en el Renacimiento, nació a partir de la cultura medieval. La psicología cristiana en los siglos XII y XIII produjo uno de sus grandes desarrollos en el ámbito de la educación y aparecieron numerosos filósofos durante la Baja Edad Media. San Buenaventura se considera con la filosofía conservadora platónico-agustiniana. Para Buenaventura, el alma era mucho más que la mera forma del cuerpo, ya que alma y cuerpo eran dos sustancias totalmente distintas, y el alma inmortal tan solo utilizaba al cuerpo mortal durante su existencia terrenal. Por tanto, la esencia de una persona sería el alma. El alma podía alcanzar dos tipos de conocimiento. La primera, vinculado a lo corporal, en este punto, al negar la existencia de ideas innatas. La segunda fuente de conocimiento, según Buenaventura, correspondía tan solo al alma. Se trata del conocimiento del mundo espiritual, que incluye el conocimiento de Dios. La fuente de este conocimiento era la introspección. Esta introspección no tenía como objetivo alcanzar el conocimiento de la personalidad propia. Su objetivo era la contemplación de Dios y no el conocimiento de los individuos o de la humanidad. Santo Tomás de Aquino. Aquino adoptó el sistema aristotélico. De esta manera, aceptaba el empirismo aristotélico y una de sus consecuencias. La razón tan solo puede acceder al conocimiento del mundo y no al de Dios. Dios debe ser conocido por medio de inferencias, ya que podemos ver su obra en el mundo. Este es un momento muy importante en la evolución del pensamiento occidental. Aquino afirma que la filosofía y la religión están separadas. Aunque no son incompatibles, no están conectadas entre ellas. Mantuvo que existían dos tipos de estimación. En primer lugar, la estimación como tal característica de los animales y carente de control voluntario. Por ejemplo, el cordero tiene que huir del lobo al que ve como algo peligroso. Es un acto más bien mecánico. El segundo tipo de estimación se encuentra bajo control racional. Aquino la denominó cogitara y la consideró exclusiva de los humanos. Podemos huir del lobo o, si así lo decidimos, aproximarnos a él. El poder de estimación de cada uno de nosotros estaría bajo el control del libre albedrío individual, ya que elegimos y llevamos a cabo juicios en vez de responder ciegamente ante los instintos animales. También hizo hincapié en que el ser humano evita el dolor y está en búsqueda de objetos placenteros. Considera un apetito intelectual o voluntad que persigue el bien general bajo la guía de la razón. Los animales solo conocen el placer y el dolor, mientras que los humanos conocemos lo que es correcto y erróneo. Conocimiento sería, por tanto, un producto activo del conocimiento humano en vez de un clon de la iluminación proveniente del intelecto agente. Para el siglo XIV ya se habían consolidado los factores que desembocarían en el fin de la Edad Media. Se inició una importante depresión económica, la población comenzó a disminuir, se incrementaron el crimen y la violencia, pero el golpe mortal a la síntesis medieval fue la peste negra de 1348, que diezmó aproximadamente un tercio de la población europea. El renacer del empirismo se da en los últimos años de la Edad Media, justo antes del azote de la peste negra. Examinaremos la obra del pensador más influyente del medioevo, Guillermo Ockham, cuya contribución más relevante fue el restablecimiento del empirismo, liberándolo de la metafísica y haciéndolo accesible al análisis psicológico. Sería Ockham el encargado de cambiar esta creencia que se había mantenido a lo largo de los siglos, al sustituir la metafísica por la psicología, afirmando que el conocimiento comienza con actos de cognición intuitiva, un conocimiento directo e infalible sobre algunos objetos del mundo. También propuso una distinción radical entre la fe y la razón, afirmando que no existe ningún indicio en la experiencia o en la cognición intuitiva que nos permita creer que estamos dotados de un alma inmortal e inmaterial. El análisis de la razón y de sus límites. La mayor parte de los filósofos medievales consideraron que la razón humana tenía capacidad para alcanzar la verdad eterna. Incluso llegaron a afirmar que la verdad divina y la verdad filosófica eran una sola y podían ser sintetizadas. En tanto, los pensadores medievales defendieron una versión del realismo, creencia según la cual los conceptos universales humanos corresponden a alguna forma o esencia perdurable que concebía una idea de la mente de Dios. Además de fomentar el escepticismo, el empirismo de Ockham tuvo otras consecuencias, al excluir los asuntos de la fe del ámbito de la observación del mundo, que podía llegar a ser conocido como el mundo físico. La ciencia física
surgió desde esta perspectiva. Una fecha crítica relacionada con el fin de la Edad Media es el año 1277. En este año la Iglesia condenó una escuela de pensadores que desarrollaba su obra en la Universidad de París por haber ido demasiado lejos al aceptar el naturalismo aristotélico en vez del dogma cristiano. Después de Ogham, sin embargo, los científicos medievales comenzaron a considerar con menos seriedad las demandas de la religión para defender de manera más enérgica las afirmaciones de la ciencia. La idea de una Edad Media fue desarrollada durante el Renacimiento. Los pensadores de esta época dividieron la historia del mundo en 3 épocas. El período clásico de Grecia y Roma, que fue considerado como una edad dorada de la filosofía y del arte. Una Edad Media caracterizada por la ignorancia y la superstición, que era la Edad Oscura. Y una tercera época, su propio período, el Renacimiento. Una etapa conscientemente moderna que se veía a sí misma rompiendo con el pasado. El aspecto más importante a destacar del Renacimiento es una amplia mutación de los valores, que habitualmente se denominó humanismo, y que representa en Occidente una secularización del entendimiento relativo al universo y del papel que juega la humanidad en el mismo. En todos los ámbitos el pensamiento se tornó centrado en lo humano y menos orientado hacia Dios, aunque nunca llegó a abandonarse totalmente la religión. A pesar de toda su creatividad, el Renacimiento fue una época de miseria, ansiedad y superstición en la que se vivió una enorme fractura social. La peste negra, hambrunas y diferentes plagas desmoronaron el orden feudal.